leer el documento completo para poder pues, aportarles de pronto más en algunas cosas y listo. Eso era como el aporte que yo tenía para decirles. Muy bien. Gracias, Marta. Profesor Elkin. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. A mí también me parece muy interesante que se esté trabajando en una maestría en educación física. Como yo siempre lo he dicho, la educación física es el tema que menos se trabaja en el Instituto de Educación Física. O sea, es el tema olvidado, el tema que nadie quiere, porque muchos de nosotros queremos trabajar otras áreas, incluso muchos compañeros les gusta más trabajar áreas que no tienen nada que ver con el movimiento. Entonces, pues saludo pues como una propuesta de maestría en educación física, que sería mi aspiración verdaderamente, trabaje la educación física y no nos vayamos por otros temas poniendo pues como de pantalla la educación física. Marta decía que pues el proceso de aprobación de una maestría es difícil, es complejo. Hay muchos problemas o talanqueras a nivel burocrático, que son tareas que hay que hacer, cambios introspectivos que toca pues adaptarse. Sin embargo, eso no es lo difícil. Lo difícil es la discusión, digamos, académica, epistemológica o la discusión con pares o ese trabajo de ponernos todos de acuerdo en la necesidad de una maestría, de un programa de posgrado y que sea pues como representativo del instituto, es decir, esa discusión interna que nosotros debemos dar en el instituto acerca de los programas de posgrado. Sin embargo, hay un antecedente con el programa de doctorado en el cual las profesoras que formularon este programa se saltaron la parte difícil. O sea, se saltaron la discusión interna y lo lanzaron de una vez a la parte externa, donde no hay pares que le pueda poner problema, ni hay quien le diga que eso no debe ser así, y hay menos contradicción. Entonces, yo pienso que si ustedes quieren una aprobación rápida, también se podría saltar ese paso para la discusión interna, sino que vamos de una vez para la parte burocrática y eso se cumple pues relativamente sin ningún problema. Pero si se trata pues de hacer una discusión interna, epistemológica o académica, yo quisiera hacer algunos señalamientos pues sobre el documento que lo leí pues así rápidamente. El primero es sobre el título, ¿cierto? Maestría en Educación Física para la Educación. Pues a mí me parece que esto obedece a pues el llegar a esto, es decir, que educación física y tener que agregar, ponerle un apellido que es para educación, lo cual es pues del todo eh, redundante, se debe a tal vez esa visión de que la educación física es el término global, el término sombrilla, donde lo que, acá, que cubre todos los otros. O sea, para algunos de nosotros educación física es el campo y los demás temas son subcampos. Yo específicamente creo lo contrario. Para mí la educación física es un subcampo de un campo más global que se llama actividad física. Entonces, eh, el creer que la educación física es el campo que lo abarca todos los otros demás campos, o sea, que es lo global, nos lleva a, a tener que decir cosas como esta, que maestría en educación física, pero es para educación, no para otra cosa. Yo no me imagino, pues, que la educación física sea para otra cosa que no sea educación. Es decir, tener que aclarar que es para educación me parece pues un poco exagerado. Yo cuando entendería educación física inmediatamente lo asocio con educación, ¿cierto? Pensando que es en su campo, porque puede haber movimiento para otras áreas, pero si se trata de educación física, tiene que haber educación, ahí no hay de otra y no me parece necesario volverle a decir que es para educación. Entonces, para mí ese apellido del programa sobraría, ¿cierto? Bastaría decir educación física. Bueno, me parece que está muy bien el asunto del acoplamiento entre la propuesta y los planes de acción y planes de desarrollo del instituto y la universidad.
me parece muy interesante también el asunto de las redes, de la comparación con otros programas, de las fortalezas y debilidades, el asunto de los riesgos. Toda esa parte formal me parece bien interesante. Sin embargo, yo quería hacer algunas anotaciones, algunos apuntes en cuanto a la justificación. Por ejemplo, en la justificación se menciona que eh, uno de los puntos de justificación es que es una maestría en profundización y no en investigación tradicional, como lo dice el documento. Eh, Sin embargo, también otro punto de justificación es que con esta maestría se tratará de llegar a las comunidades e indagar sobre los problemas que las comunidades necesitan y no los problemas que un investigador, un escritor de la universidad se le ocurran. Es decir, la idea es ir al campo o a las comunidades y ver qué es lo que ellos están necesitando para trabajar esos temas. Ahí encuentro yo una contradicción, porque si la maestría no va a ser con énfasis en investigación, sino en profundización, o sea, en temas, entonces no sería necesario ir a las comunidades a preguntarles cuáles temas son los que están trabajando. Otra cosa, cuando se trabaja en investigación, a través de la investigación sí se puede indagar qué problemas son los que afectan a las comunidades y se puede hacer propuestas de investigación para resolver estos problemas. Pero con los temas que se tratarían en profundización, no sería necesario preguntarle a las comunidades. Eso se pueden establecer de antemano. Es decir, esos temas se pueden definir y no habría como que ir a una comunidad y preguntarle o tratar de indagar, bueno, ¿qué temas quieren ustedes que nosotros trabajemos? Pues me parece que hay una contradicción en no hacer investigación, pero ir a las comunidades a que nos definan los temas. Pues, pienso que hay que pensarlo, como dice Víctor, en este asunto. Por lo otro es que la maestría en profundización no es algo innovador, es simplemente una lección entre énfasis en profundización o énfasis en investigación, pero esto digamos que no haría a la maestría mejor que otra. Entonces, como punto de justificación, no me parece pues como adecuado que esa sea la fortaleza. No tanto, es simplemente una lección, se diferencia de otras porque es de profundización y no de investigación, pero no es que la haga mejor que otras. Eso pues, no me parece pues como un punto de justificación. Lo otro que quería mencionar es que la justificación se basa en un prejuicio, en el sentido que se dice que la investigación tradicional o las maestrías con base en investigación tradicional no indagan a las comunidades, no les preguntan, no se orientan a los programas que verdaderamente necesitan las comunidades, sino a lo que los investigadores se les ocurra. Y creo que esto es un prejuicio, esto no tendríamos como bases para decir que es así. Es decir, es que, para decirlo en palabras simples, lo que está diciendo el documento es que como esos investigadores lo que hacen es trabajar sus propios problemas y no lo de las comunidades, nuestra maestría va a ser mejor porque sí vamos a trabajar lo que las comunidades necesitan. Eso me parece que es un prejuicio. Y si la justificación se basa sobre eso, me parece que no es muy sólida el sustento de por qué esta nueva maestría. Yo esperaría que la justificación se basara más en la contribución que puede hacer un programa de maestría en educación física sobre el mejoramiento de las comunidades, de su calidad de vida, su salud, pues todo lo que se menciona ahí. Porque a propósito, la maestría también menciona una cantidad de temas que yo creo que habría que analizar y tal vez, pues, muy honestamente, incluso descartar, porque se habla de paz, se habla de seguridad, de nutrición, de vestimenta incluso, pero habría que analizar cuál es la verdadera contribución que puede hacer una maestría en educación física a las comunidades. ¿Cómo podría, pues,
una maestría de este tipo contribuirá a que las comunidades tengan pues una mejor calidad de vida, porque digamos empezar a hablar de paz y prometer seguridad y prometer bienestar a partir de una maestría suena un poco como a promesa de políticos, ¿sí? A mí me gustaría que se profundizara un poco más, bueno, en qué contribuye específicamente una maestría en educación física a la paz, y qué exclusivamente. No decir, no, es que vamos a promover la paz, y simplemente ya. No, cómo a través de la actividad física y la educación física promovida desde las escuelas y también por fuera de las escuelas en el contexto, específicamente cómo se contribuye a la paz desde ese punto y no dejarlo así como tipo promesa de que es que a través de esta maestría vamos a mejorar la paz o hacer paz o vamos a llevar paz al territorio porque vamos con esta maestría. Me gustaría pues como que hubiera especificidad en lo que se puede hacer a través de la educación física y lo que no se puede hacer en la educación física para asuntos como la paz, la seguridad, la alimentación, la promoción de la calidad de vida. Y hay cosas en que definitivamente no podemos hacer nada. En el asunto del bienestar económico o de la vestimenta o de otras cosas que definitivamente a través de la educación física no se puede hacer nada. Nosotros no podemos combatir los grupos guerrilleros que hay en los territorios, no podemos acabar con los paramilitares, no podemos llevarle dinero a la gente, eso no lo podemos hacer. Entonces hay que ser honesto y decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Bueno, y otro punto que quería pues llamar la atención es que a mí me parece que no, una maestría no debería comprometerse con un enfoque de investigación a priori, porque el enfoque depende del tema o del problema que se vaya a enfocar. Entonces, uno no debería decir de una vez ya que es que todo lo que voy a hacer va a ser cualitativo, porque eso depende del avance del tema, depende del problema o del tema que vaya a trabajar, de lo que se necesite. Entonces, no hay que descartar que es que no voy a hacer nada cuantitativo, yo no voy a utilizar números, sino solo cualitativo. Porque precisamente porque depende de lo que necesite la comunidad o lo que necesite el tema, es el enfoque que yo voy a utilizar. Pero si yo de una vez voy diciendo, es que a mí yo no voy a hacer nada cuantitativo, sino solo todo va a ser cualitativo, entonces soy yo el que estoy definiendo qué es lo que esa comunidad necesita o qué es lo que ese tema necesita o problema. ¿Sí? Y eso también va en contradicción con lo que se propone anteriormente de escuchar a las comunidades para ver qué es lo que necesitan. Bueno, entonces sugiero no matricularse de una vez con un enfoque cualitativo. Eso depende y lo que se necesite. Lo otro es como con el plan de estudios. A mí me parece que hay que atreverse a poner nombres propios. A decir, vea, el tema que se va a trabajar es este, porque poner unos nombres globales para poner por debajo después cualquier cosa, me parece que por un lado no es honesto pues con los estudiantes que harían esta maestría. Y por otro lado lleva una indefinición que, que finalmente no termina pues como en una concreción importante. A mí me parece que si la maestría va en profundización, entonces va a profundizar en unos temas y esos temas se pueden definir desde ya, porque si es una maestría, pues es un asunto académico y quienes conocen pues los temas relevantes son los académicos. Entonces, no hay que tener miedo a decir, ya, bueno, esta maestría va a trabajar capital humano, por decir algo, entonces curso en capital humano, o decir didáctica de la educación física, entonces curso de didáctica de la educación física desde ya, ¿cierto? Sin poner nombres aparentes que después se puedan modificar todo por debajo. Yo creo que el instituto ha tenido tradición esto de poner esos nombres globales que no dicen nada para poder meter contenido cualquiera por debajo, pero yo quisiera que termináramos con esta tradición y nos atrevamos a poner nombres con los cuales tanto los estudiantes como la comunidad en general sepa de qué se trata eso. O sea, un nombre que identifique la cosa y no un nombre que ponga una pantalla. Es como algo que quería mencionar. Y por último, yo quisiera hacerles una sugerencia. Por una experiencia que yo tuve cuando estábamos formulando la maestría en ciencias del deporte, a ver, en cuanto al presupuesto, si, la lógica dice que el presupuesto lo deben hacer los expertos,
que es que hay unos contadores por allá que son los que saben hacer eso, entonces que lo hagan ellos. ¿Sí? Pero resulta que si uno le deja eso a esos personajes, lo más lógico es que le digan a uno, eso es inviable. Desde el punto económico, de vista económico, eso es inviable. Entonces yo en esa oportunidad le gasté mucho tiempo a la parte de presupuesto, me demoré muchas horas haciendo cuentas, sumas, divisiones y todo tipo de operaciones con el fin de lograr alternativas para que la maestría fuera viable. Como parte de ese ejercicio resultó que yo fui capaz de demostrar que con solo 5 estudiantes la maestría era viable. Y me fui a hablar con Guillermo Castro, el contador pues del instituto, y él pues se aceptó y me comentó que yo le hice ver puntos de vista y detalles que él no había tenido en cuenta. Entonces, la sugerencia es que ustedes, los formuladores, se involucren también en el presupuesto y no le dejen eso a un experto, simplemente. Es decir, que trabajen con él. Porque si uno le dice, que esto lo haga el experto, que lo haga el contador, que nos diga si esto es viable o no es viable, seguramente les va a decir, no es viable. Entonces, la sugerencia es que se involucren también en la parte del presupuesto para que la maestría logre viabilidad, porque hay cosas que los contadores no tienen en cuenta y, y generalmente dicen, no, eso no me puede hacer. Entonces, que no nos quedemos con ese no, con ese muro, esa barrera, y no nos dejemos pues desanimar por eso. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por escuchar mis sugerencias y me parece que hay que discutir un poquito más lo de la justificación de esta propuesta más. Perfecto, gracias, profesor. Tomamos nota de sus inquietudes. Profesor Camilo, me qué bueno escuchar sus puntos de vista antes de que la profesora Pulido, que ya está cogiendo allá la tijera, cierre este interesante aporte de ustedes a la construcción de esta propuesta. Profe William, bueno, no, yo los felicito. Yo, digamos, ahora que he tenido la oportunidad de revisar como más en profundidad y tal vez comprender de manera diferente las otras líneas que compartimos campo, me parece muy importante que se creen eh, líneas de estudio como estas, pues que estudios como estos que acompañen las líneas para seguir profundizando y perfilando a los profesionales que se requieren para ese campo y para ese objeto de estudio en particular. O sea, yo creo, no sé, lo de educación también me cuesta porque la manera de entender la educación física en mi caso es todo lo que tiene que ver con el asunto formativo y que lógicamente esto, Saúl, tranquilo, solo lo voy a mencionar ni siquiera para sugerir que se meta nada de deporte allí, solo para diferenciarlo. Que si bien en el deporte también se pudiese problematizar y tener desarrollos frente a este asunto educativo formativo, creo que para mi manera de entender, ahí es donde se empiezan a compartir puntos del campo de estudio, pero que diferencian a la educación física y el deporte, entendiendo el deporte como un asunto que va más enfocado hacia el rendimiento y que la educación, pues ya como el asunto de lo performativo, del performance, y que aunque allí uno puede tener unas intencionalidades para conseguir formar y educar, no es el fin, digamos, principal que se busca en el deporte. Entonces, me parece muy importante que si tengan este estudio, me resuena también para mi gusto y por manera de entender que sea enfocado a la educación, que se repita esa palabra educación física para la educación. Creo que en lo que también tengo entendido de ley, la escuela está concebida allí, digamos, en toda la línea formativa institucionalizada, ¿cierto? Todo eso que está ya instituido, entonces no sé si valga la pena diferenciarlo. Creo, repito, en lo que yo entiendo diría que no. Y creo que ya en los elementos curricularizantes que están recogiendo, permite diferenciar ya ese asunto podría llamarse yo creo que emancipador del currículo para la escuela,
cómo se le da línea desde la manera de entender la educación física, desde la educación, que pudiera tener una puja en el campo, como con las otras líneas, desde las experiencias corporales o otras líneas, no sé, entre la diferencia entre tener cuerpo y ser cuerpo. Entonces, ¿qué quiere la educación física? Creo que lo pueden intencionar desde, desde allí. En el asunto del territorio, que era como lo mencionaban, y eso como lo mencionan, creo que también es importante uno referirse a él y no tal vez forzadamente uno querer que se llame como comunidad o campo, o sea, lo están mencionando como territorio, y creo que entendiendo ese territorio como ese asunto no solo formador del Estado, sino ese asunto social donde se dan eh, muchos intercambios y que la escuela tiene en ese territorio una conformación de los diferentes actores que la propician. Creo que sí hay muchos asuntos que cuestionarse, por lo tanto, creo que entre tantos asuntos que cuestionar, no sé si la profundización sea suficiente para entender esa dinámica y no como la investigación en sí de ese territorio, que aunque no se descarte la investigación, sí me parece que podría ser más intencionado, porque creo que también la apuesta es lógicamente a diferenciarla desde la concepción en que sea de profundización, pero entonces frente a ese asunto de la realidad, que creo yo que nunca podrá estar contenida en investigaciones y que sí tal vez se debería acompañar en la formación, en este caso de los maestrandos, a que tengan una interpretación amplia del campo, no sé si logre comulgar esa relación de abordar la realidad entre profundizarla e investigarla. Por lo demás, me parece, yo reitero eso, o sea, yo creo que es una necesidad en el instituto dialogar entre las diferentes maneras de abordar y entender el campo, pero sí diferenciarlas con estudios o con programas que permitan profundizar en esa parte del campo y en ese objeto de estudio que a cada uno y a cada una de las diferentes líneas les interesa. Entonces, no, yo reitero la felicitación, me alegra mucho que exista esa posibilidad para que quienes quieran seguir en esta línea no tengan que acceder, en el caso de nosotros en el doctorado, a ver un montón de cosas que aunque se respetan y se les reconoce toda la rigurosidad y una opción para entender a ese objeto de estudio que no necesariamente la tengan que ver, como también me tocó a mí en la maestría, desde un asunto tan general de 2 semestres, cuando ya puede empezar uno a tocar elementos que son los que lo inquietan a uno. Ese sería mi aporte, profe Will. Muchas gracias, profesor Camilo. Muy importante sus puntos de vista, sus observaciones, sus cuestionamientos. Igual al profe Elkin, a la profe Marta, al profe Víctor, a las personas pues que se expresaron sobre lo que aquí nosotros hemos planteado. Tomamos nota, está grabado, vamos a dedicar, vamos a hacer un esfuerzo por entender sus pensamientos, sus creencias también, sus puntos de vista, sus yo pienso y yo creo, para tratar de mejorar la propuesta, ¿no? De hacerla pertinente, que es la meta de todos y de todas las aquí presentes. Así que yo creo que podríamos cerrar y en un próximo encuentro que nosotros solicitaremos también al profesor Carlos, nos puede agendar unos 15 minutos presentándoles con anticipación las respuestas, o mejor, los puntos de vista de conversación a lo que ustedes han dicho aquí, para que intentemos que no sobrepasen los 15 o 20 minutos, porque sabemos que la agenda de este comité es amplia y hay otros problemas. Yo creo que nos tocará
enviar un texto primero con esas consideraciones y luego pedir 10, 15 minutos para escuchar precisiones, si les parece. Bien, profesor William, hay dos asuntos que vamos a dejar acá sobre la mesa. Yo no sé, para este comité en términos generales, creo que esta idea de lo que plantea el profesor el profesor Víctor, sobre precisamente esta nueva ley, sus implicaciones, no sé, profesor, si usted ya ha tenido algunas discusiones al interior de la universidad, pues de todas maneras es un tema que ya se veía venir y que de alguna forma cómo puede estar afectando, porque esto es como multicorporaciones, multicentros, que están habilitados para cuando la universidad se supone que al interior tenía esta competencia. Entonces no sé qué discusiones se han dado en otros lugares y lo podemos dejar agendado y podemos tener elementos de este orden, porque esto puede llegar a afectar, como usted lo plantea, nos hace la pregunta, pero también podemos llevarla como al otro lugar, por lo menos desde el ámbito, desde específicamente la misión de sabios ya se había advertido. Entonces, si lo podemos dejar para una próxima Sandra, agenda por situaciones de tiempo. Sí, profe. Sandra, no, yo creo que debe ser discutido por distintas instancias. Hubo un pronunciamiento hace poco sobre el CODI. Ustedes vieron una carta que sacó el CODI sobre eso. Y un pronunciamiento también de lo que se llama el G8, esos nombres tan raros que se les ponen a estas cosas, también sobre eso. Porque esta ley realmente no fue debatida, ¿cierto? O sea, esta ley salió. Se decía que venía algo, pero realmente, como siempre, ¿cierto? Se generan leyes, pero no involucran no involucran a los involucrados, ¿cierto? Entonces, finalmente, eso tiene, o sea, realmente lo que se está viendo es como una amenaza muy grande y se está llamando a todos los organismos a que deliberen sobre eso para sentar posiciones. Entonces, se está discutiendo. Yo creo que se está discutiendo porque eso es realmente muy reciente. Y lo que yo insisto también, miren en el momento en que sale, ¿cierto? Miren, y yo hago especial énfasis, yo tengo un análisis de eso. Yo he hecho un análisis sobre esa ley. Yo creo que vale la pena que nosotros discutamos y también que generemos debate con otras entidades del orden nacional o desde el campo mismo, porque eso nos afecta a todos, ¿cierto? Yo creo Incluso que, como decía internamente, Aura, profe. sí, no, por eso, internamente también. O sea, estoy diciendo que el comité debe discutir, el consejo debe discutir, sentar posiciones, poner a circular posiciones y llamar a un diálogo también con actores internos y externos, porque esa ley se nos impone. Es decir, y esas leyes también, miren que ahí se ha generado ese movimiento frente a ciertas leyes que son atentatorias y logran finalmente o modificarlas o derogarlas, ¿cierto? O sea, yo creo que eso es claro. Y yo insisto mucho, fíjense al final quiénes firman y por qué se firma y por qué la firman ellos. A mí me parece que eso es muy potente, digamos, para tratar de develar las intenciones perversas que tiene eso. Y vuelvo, insisto, para mí es un atentado contra la identidad de la universidad como proyecto y como bien social público. A mí me parece que eso hay que entenderlo así. O sea, no es un atentado menor, ¿cierto? No es una contrariedad con esos centros, no, es lo que se está jugando y se está jugando el proyecto de universidad. Bien, gracias, profe. Entonces, Hay que escuchar Olímpica Estéreo. ¿por qué, profe? O ir a ver el partido Medellín Junior. Ok. No sé si a propósito pues de los firmantes y los futuros presidenciables que van aflorando en su filosofía y en su proyección de lo público. Ok. Profesores, siguiendo la agenda, hoy no vamos a trabajar los informes de cada uno de los pregrados ni de posgrado, pero sí queremos compartir y además buscar que se agenden para el momento de la visita de pares, pues acá está implicado el comité de currículo y quisiera entonces compartirles
la agenda que tenemos ya confirmada para las fechas de la visita de los pares académicos, 19, 20 y 21 de octubre. El martes 19 tendremos participación como comité en el factor 1. Aquí estamos citados todos, al igual que en esa misma agenda de 1:30 a 3 de la tarde, donde se expondrá el factor 2, 3 y 4. Tenemos igualmente, pues yo se las comparto a todos para que la puedan tener y lograr, como les digo, separar los tiempos en sus espacios. Al WhatsApp Ajá. de este comité. Perfecto. El día miércoles se tiene igualmente espacio, no, en este no tenemos específico con el comité de currículo, creo que eran esos dos espacios donde estábamos citados específicamente como comités, pero decirles pues que los dos pares tomaron los 3 días, 2 días y medio de trabajo. Nosotros durante este tiempo hicimos una agenda con las diferentes audiencias. No hubo una respuesta satisfactoria en el llamado que se hizo a los estudiantes. La próxima semana vamos a tratar de coordinar un nuevo espacio, convocar y seguir informando. De todas maneras, hemos procurado generar información también. Es claro que en esos encuentros hay volúmenes grandes del mismo, buscando también otras estrategias de difusión de lo que tenemos y lo que hacemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con relación a ello. De todas maneras, estar como atentos a estas fechas por si se requiere la presencia de alguno en particular, pues podamos hacer parte de este escenario de autoevaluación para la acreditación de alta calidad del programa de licenciatura en educación física. ¿Alguna Profesor, pregunta? Sí. para el factor 3, 4 y 5, ¿cuánto tiempo Hora y tienes? media. Para 16. estudiantes, profesores y procesos académicos. Es la presentación, sí, de esos 3 grandes factores que son los factores que más, sí, de 1:30 a 3 de la tarde. ¿Cierto? Hora y media. Una hora y media. Ok. Listo. Bueno, profesores, ¿alguna otra pregunta? Si no hay, damos por finalizado entonces este comité de currículo. Agradecemos la participación y pues nos vemos en un mes de nuevo o un extraordinario si lo requerimos como tal. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, Luego. muchas Gracias. Hasta gracias. luego, que estén bien. Para la Feliz día. grabación, Hasta Sandri, ya. luego. Ajá.